Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgaz. Guerlain Paris, agua de colonia Pampelune. Sí, esta es la que vamos a empezar hoy. Bueno, no la vamos a empezar porque yo ya tengo el dedito aquí puesto. Está empezada, está testada, probada y todo lo demás. Y voy a proceder a retirar el blister que lleva. Ay, cómo me gusta quitarle los blisters a las colonias y dejarlas libres, cual viento. Bueno, pues voy a sacarla, voy a echármela y ahora os hago una aproximación de este Guerlain Pampelune, agua de colonia, que se ha visto modificado en lo que es el envasado. Ya no es como era o como fue. Es que el codo se me engancha y voy a echármela. Sí, a ver, tirón. ¿Esto dónde está? Siempre sale todo girado, no sale en su sitio. Esto es un desastre. Este barco se hunde. A ver. Bueno. Ay, cómo me gusta a mí el Pampelune. Quiero que sepáis que, a pesar de que estéis viendo que sale el vídeo ahora, este vídeo está grabado en el mes de abril, año 2018. Sí. Bueno, me quito de la novedad de tener que presentar esto porque hayan modificado en este año 2018, ya posiblemente 2019, las cajas, pero lo que interesa es la esencia. La modificación, la verdad es que francamente me da exactamente igual con respecto al envasado y la caja. Voy a lo que voy, y lo que voy es lo que ya estáis hartos de ver ahora mismo porque estoy aquí con mi rollo. Y pues nada, Guerlain Paris, agua alegoría, Pampelune o de toilette vaporizador en su edición de 75 mililitros, En la parte posterior nos va a decir pues que es un agua, es un himno a la naturaleza, todo esto en francés en francés y algo de inglés por ahí abajo, y nos dice pues parte de las notas que lleva esta esencia de la alegoría Pampelune, es decir, pomelo, porque lleva pomelo que te mueres, y también lleva bergamota, por supuestísimo que sí, es un agua de colonia, debe de llevar bergamota, sea como fuere, pero tiene que llevarla. En los nuevos envasados, lo primero que nos vamos a encontrar, bueno, va a ser primero la forma de la botella, pero yo quiero enseñaros el tapón porque me llama la atención siempre, pues lleva aquí la abejita, que es todo como muy natural, muy en la línea de lo que han querido darnos a entender la casa Guerlain o Guerlain o como quiera que se diga, porque nos encontramos aquí esto que tiene forma de panal de abeja con una botella que es completamente cilíndrica, que en la parte de la base siempre es donde mejor se ve que es completamente cilíndrica, y una pegatina, un pedazo de pegatina que nos dice pues nada, agua alegoría Pampelune Guerlain. La verdad que es chula. Bueno, esto es un plástico, porque es un plástico, y directamente el vaporizador nos lo vamos a encontrar. Bueno, quiero que sepáis también de que este pedazo de tapón es plástico que te matas y de una calidad auténticamente pues bastante mala, Entonces, bueno, vamos a obviar la calidad del tapón. Nos encontramos el vaporizador, todo muy bien cerrado, todo muy cromado, en dorado, y esto va tal que así. Nueva presentación de botellas, ya lo he comentado antes, sí, el año de creación de esta esencia fue en el año 1999, yo la conocía, tengo que comentaros que siempre he sido muy reticente con esta casa porque sé que venden en China y en China están obligados a testar para poder vender sea como sea en animales, ¿de acuerdo? Pero la normativa europea lo prohíbe, de todas formas. Por eso era reticente a tenerlas y bueno, pues he abierto la brecha con esta Pampelune agua de colonia en su edición 75 mililitros. Nueva botella, sí, pero es que básicamente es todo lo mismo, todo igual. Afortunadamente pues han decidido no cambiar las concentraciones de la esencia. Es un agua de colonia al uso de la casa como ha sido siempre desde el año 1999. Notas que lleva esta esencia Pampelune y que evidentemente vamos a empezar con las notas de salida que van a llevar pomelo, pero vamos, para dar y regalar. Notas de salida, pomelo y bergamota, si es que estaba escrito. Notas de corazón, petitgrain, nerolí y casia. Quiero que sepáis que el nerolí es lo que denominamos aquí en Murcia, lo llamamos el árbol borde. Es porque la flor que da, o sea, el fruto que da ya es un fruto amargo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando sale la flor del naranjo que no ha sido injertado, que no es dulce, que no se puede comer porque eso está muy amargo,
¿de acuerdo? Es la flor del nerolí. El nerolí es un naranjo que no ha sido injertado y que es amargo. Las notas de fondo son el pachuli y mi queridísima, amada y entrañable amiga, la vainilla. Voy a tener... Vamos a ver. Esto es una relación que yo no la puedo entender con la vainilla. ¿De acuerdo? Yo, de verdad, es que no sé cómo interpretar esto que me pasa a mí a nivel de aquí, porque es que yo estoy muy loco, señoras y señores, estoy muy loco. No soporto la vainilla, pero aquí curiosamente me gusta. Pero es que además, para mayor inri, es que se nota mucho. O sea, aquí se nota mucho la vainilla. ¿De acuerdo? Es que se nota horrores. Se nota, pero una barbaridad. Es que me río porque me da una risa. El hecho de tener que decir, señoras, puedo soportar, o señores, o señoras y señores, puedo soportar el olor de esta esencia porque me gusta, es un poco heavy metal. A estas alturas. Bien, voy a centrarme primero en lo que es, pues ya lo habéis visto, lo he dicho en la aproximación, el tapón no me gusta nada, pues es un tapón súper endeble, que es que de verdad, es que es un plasticazo increíble, yo esperaba mucho más, ya que han hecho unas botellas que son realmente bonitas, porque es que el envasado es muy bonito, que hubiesen hecho otro tipo de tapón, algo con más consistencia, hasta incluso metálico, pero no esto, y más porque no es una esencia, un agua de colonia que sea precisamente barata. El enrejillado que lleva, sí, ya he hecho la comprobación de esto, es un plástico, es todo plástico también, pero es bonito, se queda muy bien, pero yo creo que la prestancia del tapón deja mucho que desear. La botella es bonita, muy al uso, han querido darle muy el rollo inicial de lo que eran las esencias, con unos botes, perdón, vamos a hablar correctamente, unas botellas bonitas, preciosas, muy cuidadas y trabajadas, acordes a que lo que llevan dentro es realmente hermoso y quieren dar esa sensación de hermosura, belleza, frescura que tienen las aguas de Colonia, que siempre han debido de tener y que con el paso del tiempo pues hemos ido malinterpretando todo lo que son las aguas de Colonia. En la página web os vais a encontrar una historia súper bonita, cuidada y elaborada de que Jean-Paul Guerlain junto con su queridísima amiga Mathilde Laurent se fueron los dos juntitos a Pamplona a pasearse por los campos de pomelos, a impregnarse del olor de las esencias, de las moléculas que desprende Pamplona, sus campos, sus cultivos. Todo muy bonito, pero en realidad yo sé que estos se fueron allí para San Fermines. Sí, es una de las partes de la historia que nos están diciendo, pues de que se fueron a investigar los olores, las moléculas, a hacerse partícipes de todo lo que es el olor de los cultivos que hay de pomelo en Pamplona. Y todo esto, pues bueno, pues sí quedaron muy bonito, muy gracioso y muy tal, pero estos se fueron allí a pegarse una fiesta, claro que sí. Me vas a decir a mí que el señor Guerlain no ha estado nunca en Pamplona, en San Fermines o por donde quiera que fuera o fuese, porque es que yo no me lo creo. Y la señora Matilde tampoco me lo creo, o sea, ya conocía, pero se fueron allí pues para pegarse un garbero y decir, vamos a darnos por ahí una vuelta por ahí por los campitos, nos hacemos unas fotos y luego nos vamos por ahí a tomarnos unas tapicas que están bien ricas. Lo que nos interesa después de estos chascarrillos es la esencia y es a lo que hay que ir. Duración, pues sí que dura bastante y esta sí que va a pasar las 6 horas, pero escasitas, ¿eh? Vamos a pensar correctamente de que esto es un agua de Colonia pura y dura. Bueno, pues llegará a las 6 horas, dependiendo también mucho del pH, vais a necesitar aplicación. Estoy siendo generoso, ¿eh? Tenerlo presente de que siempre tiendo a ser generoso, pero yo sé que muchas veces aquí entramos en precariedad con el tema de que las sudoraciones, los pH, las temperaturas y todo esto, ¿de acuerdo? Pero bueno, tampoco hace falta ponerse muy tiquismiquis con estos rollos, porque es un agua de Colonia y hay que refrescar. Así que el truco de esto está en llevarlo en el bolsillo, hacerse con ediciones pequeñas, o tener un decant, o te llevar algo por algún sitio y hacer plum 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 plum, pampleluse, pampleluse, pampleluse y te lo vas echando. El pachuli está de una forma meramente testimonial. Aquí lo que se nota son el golpetazo de cítrico que te pega directamente con el pomelo, que te pega con la bergamota, tac, tac, va el golpetazo, pero luego automáticamente pasa a ser una esencia que es dulce, que no está comprendida dentro de los gourmand porque no es algo que se pueda percibir como comestible, pero sí que tiene dulzor. Es francamente algo que es dulce, pero no se come. No se come, caca. En cuanto a lo que son las flores que puede llevar o que lleva del nerolí, la acacia, el petit grain, pues nos podemos encontrar que sí que están
Es que es algo muy extraño, porque a mí en el sentido olfativo es como si me pegara un golpetazo al principio muy cítrico, que automáticamente pasa a ser floral, pero es que esas flores se desvanecen tan sumamente así, que pasa directamente a ser vainilla. Por lo menos en mi olfato. Pero es una vainilla que a mí personalmente no me molesta, lo digo en serio. Porque va combinada quizás con la fuerza que tiene la acacia. La noto, es algo que noto mucho. Es que se percibe. Entonces el nerolí está, pero queda todo muy sutil. Es una esencia que está muy bien construida en torno a lo que es el golpetazo de salida del pomelo, que es el alma mater de la esencia y al que han querido decir, Dios mío, vamos a irnos a Pamplona a pasarnos por allí por los cultivos de pomelo. Bueno, pues es lo que se nota. Al principio te pega el golpetazo, luego se va desvaneciendo poco a poco, se va fijando, se va asentando, pero yo percibo más que nada, si acaso, la combinación final de la acacia con la vainilla, mi querida y amada vainilla. Precio aproximado de los 75 mililitros, pues va a ir rondando unos 40,66 €. Abajo en la caja de descripción ya sabéis que siempre os dejo el mejor enlace donde yo he podido conseguirlo, o que me lo mandaran, o hacer un trapicheo por ahí por medio. Pero que sepáis que aproximadamente unos 40 €, unos 66 €, he llegado a verla hasta 125 mililitros, unos 100 €, así que por lo menos ya sabéis el bagaje que tiene. No os dejéis engañar a pesar de que os digan de que es cítrica. Sí, es cítrica en la salida, ojito, y los cítricos permanecen. Pero saber que aquí al final lo que queda es el toque floral, leve toque floral, que te pega el golpetazo final con vainilla, ¿de acuerdo? O sea, tenerlo muy clarito. Esto de que, es un simposio aquí, un compendio de cítrico. No, cítrico no, porque cítrico lleva solamente dos, que son la bergamota y el pomelo. Se acabó, no hay más cítrico. Se puede notar el amargor, hasta incluso se puede percibir el amargor del pomelo. Golpetazo inicial, porque es un golpetazo inicial. Y si hubiesen estado interesados en que esos cítricos hubiesen aguantado mucho más, lo hubiesen metido como nota de fondo y no lo están. Así que es un golpetazo inicial cítrico. Pero luego después damos paso a flores y termina desvaneciéndose en combinación floral-vainilla. Porque el patchouli de verdad es que no se percibe. Encantado de haberos presentado esta esencia maravillosa y fantástica que he cogido y que tengo aquí porque la había dejado porque me pongo a chascar y luego no me puedo sacarla. Así que aquí está esta Pamplelune maravillosa y fantástica que os recomiendo. Pero también tengo que deciros que la estela, pues por supuestísimo, todo controlado, todo 1,5 metros, todo a 50 centímetros, todo así como muy floral, muy tal, muy venga para acá, un chorro de aire, otro chorro de aire, pero es algo que es para hacernos sentirnos bien y hacernos sentirnos completamente limpios y frescos. No nos olvidemos de lo que significa llevar un agua de colonia, chorro de vida. Encantado de estar con todos vosotros, me despido ya, no sin antes dejar de recordaros que os suscribáis al canal, le deis al like y distribuyáis mis vídeos por todas vuestras redes sociales. Nos vemos ya mismo. Gracias por estar ahí. Auf Wiedersehen.